Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Nehemías, capítulo 2, y vamos a leer de forma alternada del versículo 1 al 10. Nehemías, capítulo 2, del verso 1 al 10 de forma alternada. Nehemías 2, del 1 al 10 de forma alternada, dice así la palabra del Señor. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, la reina estaba sentada junto a él. ¿Cuándo durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo decía el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue de Judá, a Judá. Carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo, todos juntos. Pero oyéndolos Sanballat Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Amén. Oremos. Dios amado, Padre Celestial, estamos en tu casa de adoración, estamos en el lugar que tú has preparado para que tu pueblo se reúna a adorarte. Y rogamos, Señor, en tu misericordia, que también tu palabra nos alimente, que tu Santo Espíritu nos vaya capacitando para conocerte, para descansar en tus promesas y para vivir según tu voluntad. Padre, rompe nuestros corazones día a día para que sean transformados y seamos más semejantes a Jesucristo. Te lo rogamos por el amor a Jesús. Amén. En los años 90, a mí me gusta mucho la NFL y la NFL es este fútbol americano, ¿no? Y hay un partido de los San Francisco que están jugando la final del Super Bowl. El Super Bowl es la final de toda la temporada. Y están los San Francisco a una jugada y está todo el estadio ahí, el partido está por terminar, se junta todo el equipo al medio, el quarterback, que es este tipo que lanza el balón, va caminando al encuentro de todos y mira las gradas y ve a un actor de cine. Entonces se para y le dice al grupo, dice, ese no es tal tipo. Y todos lo quedaron mirando como, es la última jugada, es la jugada que depende de nuestro triunfo o no, y tú estás mirando las gradas, si está este actor o no. Todos quedaron perplejos con la acción del tipo. El tipo tomó la pelota, tiró un lanzamiento de 40 yardas y ganaron y fueron campeones de los San Francisco. Pero lo que decían después los jugadores era que cuando él miró a la grada y identificó a este actor, todo el equipo quedó tranquilo. Porque dijo, este tipo está tan seguro de lo que está haciendo, que tiene tiempo para mirar lo que está pasando, y no le importa
porque él sabe que su jugada va a ser perfecta. Lo interesante de esto es que cuando tú sabes quién tú eres, cuando tú tienes una clara identidad de lo que tú eres y para lo que fuiste llamado, los conflictos, las dificultades de tu entorno no te nublan. Cuando, aunque sea un desafío muy grande el que tienes que enfrentar, cuando sabes quién tú eres, cuando sabes a quién tú sirves, entonces esa dificultad tan enorme que se puede ver, no es tan terrible. No se te nublan los ojos. Seguramente, si a mí me pusieran ahí desde ese coreback, que hay 100,000 personas mirándote, millones por televisión, no podría ni siquiera pararme. Pero él sabía que él tenía la capacidad para lanzar un balón por 40 yardas y ganar. Él tenía súper claro eso. Cuando vivimos nuestra vida de creyentes, sabemos que nos enfrentamos a desafíos. Cada uno de nosotros tiene desafíos grandes en nuestras vidas. Y muchos de esos desafíos nos nublan. Muchos de esos desafíos nos complican. Porque son difíciles, son grandes. Así que cuando nosotros nos enfrentamos a estos desafíos, muchas veces nosotros dudamos. Tenemos crisis. Nos angustiamos. Porque no recordamos quiénes somos. El Antiguo Testamento está lleno de frases de Dios cuando dice, recuerden, miren hacia el pasado, miren cómo yo fui antes. Y cuando ustedes miran cómo yo fui antes y cuidé de ustedes, entonces tienen que descansar. Si yo hice todo lo que hice anteriormente, ¿por qué dejaré de hacerlo? El Dios que tenemos hoy día no es un Dios distinto al Dios de Israel, al Dios de Abraham, Isaac, de Jacob. Es el mismo. No ha cambiado su poder. No ha ido mutando a un poder más limitado. No, Dios sigue siendo el mismo. Su poder sigue siendo el mismo. Dios puede hacer caer maná mañana si Él quiere. Dios tiene el poder para eso. Dios tiene el poder para decir, ¿sabes qué? Mañana va a caer maná. Y todos tendríamos que ir a buscar maná. Porque Dios puede hacer eso hoy día. Dios puede abrir un mar rojo. Dios puede hacer todo lo que hizo en el Antiguo Testamento. Dios lo puede seguir haciendo. Porque no son historias que se hayan acabado. Es la historia presente de Dios, presente en nuestras vidas también. Así que cuando entendemos los desafíos, o enfrentamos los desafíos, lo que tenemos que entender es quiénes somos. ¿Quiénes somos? Y sabiendo quiénes somos, sabemos a quién podemos adorar y a quién podemos servir y en quién podemos confiar. Nuestras dudas y nuestras crisis son legítimas. Podemos pasar por esos tiempos. Pero siempre es importante recordar quiénes somos, de quién somos hijos. Siempre es importante recordar quién es el que dio la vida por ti y a quién te llamó para servir. Por eso que Nehemías se enfrenta a este desafío, por lo que dice el texto, nunca había estado triste. Dice que él se para frente al rey y el rey lo ve que está triste. Primera vez que el rey se encuentra con Nehemías triste. Nehemías llevaba una vida tranquila, llevaba una vida bien, no había tenido problemas, era el copero del rey, no tenía grandes dificultades. Así que primera vez que está muy triste por lo que había pasado en su ciudad. El rey le pregunta qué es lo que te pasa y él empieza a responder, empieza a hablar con él. Porque tiene que hablar de un desafío muy importante. Es reconstruir la identidad del pueblo. Así que está con un desafío gigante por delante. ¿Cómo lo enfrenta? Mira el versículo 4 y 5. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Frente a los desafíos que nosotros nos enfrentamos, frente a las dificultades que nos vamos a enfrentar, cuando tenemos una identidad clara, tenemos claro que tenemos que entonces comenzar a servir. Iré a la casa al sepulcro de mis padres y la reedificaré. Nehemías no era alguien que estaba familiarizado con la construcción, no sabía de eso. Nehemías no era un constructor, así que Nehemías va a enfrentar este desafío sin ser el capacitado para eso, sin tener las herramientas para eso, pero con una convicción que él debía ser el que Dios llamó para servir y hacer lo correcto. Fíjate esto qué hermoso, porque no sabiendo que
qué puede hacer, no sabiendo cómo levantar un muro, no sabiendo cómo edificar las puertas, él estuvo dispuesto a servir. Él dijo, ok, yo voy a ir y yo voy a reedificar esto. No con mis fuerzas, no con lo que yo sé hacer. Porque hubiera sido fácil si a Nehemías lo hubieran mandado a Jerusalén a probar el vino. Él sabía lo que significaba eso. Seguramente ya ni siquiera debía probar el vino. Él debía oler y ya sabe las cosas como son. ¿Ha visto que usted cuando hay un experto en vino que toma el vino y lo huele y dice, no, tiene notas frutales, tiene y uno, es vino, no hay tanta diferencia para uno, ¿no? Pero para ellos es distinto, ¿no? A mi papá, si tú le das un gato negro en caja o un vino de 2 millones de pesos, para él es lo mismo. No hay ninguna diferencia. Entonces decimos, oye, es rico este vino. Mentira, son todos iguales para él. No tiene ninguna diferencia, pero para alguien que sabe, claro que hay diferencias. Claro que hay un olor distinto, un aroma distinto, saben las notas distintas y le miran lo que es las piernas o las lágrimas y dicen, no, es distinto el vino. Y uno, Nehemías no tiene ninguna capacidad, no tiene ninguna idea de lo que tiene que hacer, pero sí sabe que él fue enviado y como fue enviado tiene que servir. Cuando nosotros tenemos nuestra identidad clara frente a los desafíos que nosotros enfrentamos, tenemos que tener claro una cosa: hemos sido llamados a servir. Pero sirviendo no confiando en nuestras capacidades, no confiando en lo que nosotros podemos hacer. Fíjate la historia de los discípulos. Todos ellos fueron predicando el evangelio sin conocer ni tácticas de evangelización, no habían cursos de evangelización, no habían Biblias en sus manos, no tenían aplicaciones para hacer esto. Lo que ellos hacían era, ¿sabes qué? Vamos adelante y vamos a estar predicando. Y vamos a ayudar a otros, y vamos a servir a otros. Y vamos a hacer lo que tenemos que hacer para que Cristo sea el centro de toda la vida, de toda la creación. Ellos iban adelante sirviendo las mesas, cuidando a las viudas, cuidando a los huérfanos. A Pablo le dicen, ok, tu predicación predica, pero no te olvides de las viudas, no te olvides de los desamparados, no te olvides de los pobres. Haz tu misión. Eso es lo que hemos sido llamados a hacer. Lamentablemente nuestra identidad comienza a sufrir y comienza a quebrarse porque este mundo te dice que no estás llamado a servir, sino que a ser servido. Lo que el mundo nos ofrece a nosotros es un mundo de comodidad en el que debemos ser servidos. Y fíjate que eso pasa incluso en las iglesias. ¿Qué va a pasar en el paraíso? Estaremos en unas hamacas, tranquilos, gente sirviéndonos, obviamente los pecadores, sirviéndonos a nosotros sentados, relajados, pidiendo un trago, echándonos aire. Eso es lo que pensamos. Y eso es lo que se ve en las iglesias. Así va a ser el paraíso. Te van a estar sirviendo todo el rato. Entonces, porque servir está mal visto. Cuando servir es lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a lavar los pies. Jesús vino a sentarse con los pecadores. Jesús vino a tal punto su servicio que dio la vida por nosotros. Así que si Jesús, que podía pararse y decir, sírvame todo lo que yo quiero, aquí hago lo que yo quiero, Él vino a servir. Él fue a sentarse con las personas. Él caminó con aquellos que necesitaban. Él fue el que tomó las iniciativas siempre. Nuestra cultura nos llama a ser servidos cuando el Evangelio nos llama a servir. Pero sirviendo, no confiando en nuestras capacidades, sino en lo que Dios está haciendo. No confíes en tus capacidades. No confíes en tus manos, porque Dios te está guiando. Proverbios dice que debemos confiar en Dios de todo nuestro corazón. No confíes en tu propia sabiduría. Confía en lo que Dios está haciendo. Confía en lo que Él está llevando adelante. Puede ser que tu desafío sea muy grande, sea muy difícil. Cuando ese quarterback se para frente a su equipo, hay tipos que pesan 140 kilos, miden 1,90 y salen corriendo a comerte. Eso es lo que ellos hacen. Son 5 que salen corriendo a reventar tu cuerpo. Es por eso que cuando a un quarterback le pegan un tipo de eso, ellos dicen que es como que un refrigerador se te tirara encima. Por eso tienen conmociones cerebrales.
Por eso es que se rompen sus costillas, todo. Porque son tipos, imagínate un tipo de 1,90 m, de 150 kilos, corriendo a frente tuyo para destruirte. Y el quarterback mide 1,70 m y pesa 70 kilos. Lo va a destruir. ¿Qué tiene que hacer él? Confiar en que sus monstruos lo van a defender para que no le peguen. Eso es lo que él confía. Él no está confiando en sus capacidades. Porque si confía en él, ese monstruo se lo va a comer. Así que tiene que confiar que los defensas lo van a cuidar. Si tú sigues confiando en lo que tú puedes hacer, en las cosas que tú tienes el control, entonces vas a caer. Nehemías va a enfrentar el desafío tremendo de recuperar la identidad de un pueblo, pero confiando en lo que Dios está haciendo y no él. Confiando en el plan de Dios y no en él. No confíes más en tu plan. Confía en el plan de Dios, aun cuando ese plan no lo entiendas, no creas que está bien, aun cuando creas que ese plan tiene un montón de errores desde tu punto de vista. Ese plan es perfecto. Ese plan es maravilloso. Ese plan está hecho y diseñado solo para ti. Confía en el plan de Dios. Mira ahí el versículo 7. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores a otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmendar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Piensa esto. El rey tiene que edificar su templo. Tiene que hacer un nuevo desafío, un desafío gigante. Frente a desafío, frente a lo que tiene que ocurrir ahora, Nehemías se para frente al rey y le pide esto, que lo cuide, que lo guarde para poder hacer su voluntad. Manda para que me franqueen y pueda llegar a Judá. Era muy difícil llegar de donde estaba Nehemías para llegar a Judá. Era muy peligroso. Recuerda que en ese momento los caminos eran sumamente peligrosos. Así que cuando uno iba por el camino, tenía que estar muy atento porque podían haber muchas cosas que te podían pasar mal. ¿Te acuerdas incluso de la parábola del buen samaritano? Cuando nosotros vemos que ese tipo cayó ahí, que está ensangrentado y todo eso, es un momento en que se supone que es por Samaria, que se rodea Samaria, no se pasa por Samaria. Así que rodeando Samaria, él cayó ahí, lo asaltan y queda mal. Y eso era muy normal, era muy común. Así que tenía que saber que cuando va a hacer esta obra, debía ser respaldado y cuidado. ¿Qué es lo que hace Nehemías? Nehemías pide que sea cuidado. Eso es para nosotros. Cuando nosotros tenemos nuestra identidad y enfrentamos un desafío nuevo, tenemos que pedir al Señor que Él sea quien nos respalde y que nos cuide. No podemos pedir otra cosa que no sea el cuidado de Dios, la protección de Dios. Y esto es lindo para nosotros. Nosotros somos un pueblo que debemos reconocer que todo lo que nos pasa está bajo el marco de un Dios que está cuidándonos. Y nos está cuidando de a poco, quizás en momentos difíciles, nos está abrazando, nos está consolando, nos está abrigando para que todo lo que Él tenga como propósito, Dios lo cuide. Sin duda que nosotros nos sentimos solos muchas veces y nos cuesta ver el cuidado de Dios. El pueblo de Israel fue el pueblo que más ha experimentado ese cuidado de forma milagrosa. Pero tú también lo has experimentado. Es claro que cuando tú vas caminando, tú no ves cuando yo llego a mi casa muy de noche y es muy oscuro, Dios no aparece con una lámpara de fuego y me alumbra el camino para que no me pase nada. No hace eso. Pero sí sé que Dios me está cuidando. Sé que tengo un Dios que está cuidándome hasta los pequeños detalles. No se me ha cruzado ningún perro, habiendo muchos perros. Anoche llegué muy tarde y yo pensé que algún perro me iba a comer y ningún perro
Había un perro negro que llegó, que estaba mirándome, pero que no me hizo nada. Pero Dios cuida todo el tiempo de ti. Cuando tú enfrentas los desafíos, lo que tienes que entender es que Dios siempre te está cuidando, que aun cuando tú creas que Dios no está presente, cuando tú creas que Dios no está interesado, no te está cuidando, Dios sí te está cuidando. Incluso Dios está cuidando de su pueblo cuando su pueblo está en el suelo. Mira esto, no están las puertas, no están las puertas del templo, no están los muros, el templo está en el suelo. Ellos están totalmente desprotegidos. Cualquier pueblo puede ir ahora y tomar Judá, sin ningún problema. No hay ninguna resistencia. Dios no permitió que eso pasase. Dios cuida a un pueblo que está completamente desamparado, pero está desamparado a los ojos de los hombres, no a los ojos de Dios. Puede ser que tú te enfrentes a un desafío y que creas, y que puede ser que con los hombres, con las personas, tú te sientas completamente desamparado. Y tú veas y te sientes y digas, ¿sabes qué? Objetivamente estoy completamente desamparado. No hay nadie al lado mío. No hay ninguna persona que esté hoy día pensando en cuidar de mí. Y tú te sientas y dices, ¿sabes qué? Objetivamente esto es así. Ahora, eso es lo que tú puedes sentir, eso es lo que tú puedes creer. Pero eso no es la verdad delante de Dios. Dios sí te está cuidando. Dios sí te está protegiendo. Dios sí está presente en nuestras vidas, aun cuando pareciera que todo va a desfallecer, aun cuando pareciera que todo va a estar mal, Dios está ahí. Dios no está dejándonos desprotegidos. Dios en nuestra camino, nuestra identidad debe estar tranquila porque nunca estamos solos. Siempre está presente en nuestras vidas. Siempre está cuidando de nosotros. Somos nosotros, el pueblo rebelde, que no queremos ver eso. Dios siempre está presente y va a estar presente la eternidad entera. Por eso cuando se dice que el paraíso hace este tiempo que vamos a estar haciendo lo que nosotros queramos, vamos a estar sirviendo a Dios igual. Porque nuestra vida es de servicio. Seguiremos sirviendo al Señor. Seguiremos alabando al Señor. Seguiremos cuidando de nuestras vidas para que nuestras vidas sean cercanas a Él. Claro que no estaremos vestidos de blanco y cantando todo el día canciones. Claro que eso no va a pasar. Pero seguiremos sirviendo a Dios. Recuerda que en la creación, sin pecado, sin maldad, Adán y Eva trabajaban. Y caminaban con Dios. Y escuchaban su voz todos los días. ¿Es eso lo que vamos a volver a hacer? Ojalá que no seamos vegetarianos, pero sería un paraíso muy triste. Pero si Dios quiere que cultivemos, cultivaremos. Si Dios quiere que estemos sentados, estaremos sentados. Lo que pase ese momento será hermoso porque estaremos con Él. Como sea que estemos con Él. En el momento que sea, vamos a estar con Él. Eso es lo que importa. Si te toca al final de la mesa o en la puerta del paraíso, estando en la reja apretados, Dios va a estar bien. Eso es lo que necesitamos, estar con Dios. Dios está con su pueblo. Por eso que cuando Dios promete al Mesías, Él promete al Emmanuel, que es el Dios con nosotros. Es el Dios presente. No es un Dios alejado de la realidad. Dios está cuidando de nosotros. Cuando nosotros enfrentamos una dificultad, debemos recordar que Dios está presente y cuidando de nosotros. Mira por último el versículo 9 y 10. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniesen algunos para procurar el bien de los hijos de Israel. Una cosa que tú tienes que tener clara cuando enfrentas desafíos es que va a haber gente en contra. Van a haber personas que no les va a gustar esto. Y eso es así. Era el momento de tomar a Judá y someterla a cualquier reino. Era el momento para dejarlo en el suelo. Así que reedificar el muro, reedificar el templo,
reedificar las puertas, iba a significar para Israel un aliento a tal punto que nadie iba a poder estar contra ellos. Así que para ellos era muy importante eso. Entonces, para los demás, ¿qué era importante? Que Israel no hiciera eso. Que Israel por ningún motivo, él creciera, por ningún motivo él se levantase. Así que estaban todos procurando de que eso no pasase. Cada vez que tú te enfrentas a un desafío, a una nueva dificultad que pueda haber, va a haber gente que va a estar en contra tuyo. Y eso es así. Hubo gente en contra de Jesús, hay gente en contra de Dios. En la Torre de Babel no solo lo que vemos. Vemos que dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer igual que Dios. Siempre hay gente que está dispuesta a ir en contra de la voluntad de Dios. Siempre está dispuesto a gente que está en contra y se burla de la voluntad de Dios. Eso va a pasar siempre. No puedes tomar así como una actitud de víctima frente a eso. Cuando los rusos llegaron al espacio, el astronauta dijo, yo llegué al espacio y nunca vi a Dios. Los rusos nunca pudieron llegar de nuevo a la luna. Si es que llegaron a la luna, fueron los gringos que llegaron. Y Neil Armstrong, que era miembro de una iglesia reformada, leyó un salmo cuando llegó. Mientras otros se burlaban, el otro fue y leyó un salmo cuando llegó. Siempre va a haber gente en contra nuestra. Siempre va a haber gente en contra de lo que está haciendo el Señor. Tú tienes que tener claro eso. Y cuando vas a enfrentar el desafío, tienes que tener claro que hay gente en contra, pero que Dios está contigo. Fíjate que el rey envió capitanes de ejército y gente de a caballo. El rey le dio y le proporcionó toda la ayuda posible a un copero. Toda la ayuda posible se la dio a un hombre que servía solamente el vino. Pero él cuidó de tal forma para que no le pasase nada. ¿Van a haber dificultades? ¿Va a haber gente en contra tuyo? Sí. ¿Vamos a sufrir persecución? Sí. Como oraba nuestra hermana a la iglesia, ¿la van a perseguir? Claro que sí. Al cristianismo, ¿la van a perseguir? Claro que sí. ¿A ti te van a perseguir? Claro que sí. ¿Se van a reír de ti? Claro que sí, porque confías en un Dios que nadie ve, que nadie puede tocar. Claro que eso te va a pasar, pero tu Dios y mi Dios es más grande que eso. Tu Dios y mi Dios es más grande que una burla, más grande que un chiste, más grande que un meme. Dios es todopoderoso, dueño de todo cuanto existe. No dudes ni desconfíes de Él. Él va a proporcionar todo para que tú puedas hacer su voluntad. Él proporciona de todo para que podamos cumplir lo que Él quiere que cumplamos. No estamos solos, no estamos abandonados. Nuestra identidad no puede basarse ni defenderse solamente por lo que nosotros creemos o por lo que el mundo dice de nosotros. Tu identidad y mi identidad como hombre y mujer de Dios está mucho más allá de eso. Está mucho más allá de lo que el mundo puede ofrecernos o decirnos. Tu identidad y mi identidad está puesta sabiendo que hay dificultades en un Dios que provee de todo para que tú hagas su voluntad. Dios proveyó de todo a la iglesia primitiva para que ella siguiera cumpliendo su voluntad. Dios proveyó de toda esa iglesia para que esa iglesia se pueda seguir reuniendo y pueda seguir haciendo su voluntad. La iglesia primitiva, claro que fue perseguida, sí. La iglesia primitiva, claro que fue una iglesia que sufrió mucho, claro que sí, pero siguió yendo adelante, ¿por qué? Porque no confió más en ella. La iglesia de Esmirna es la iglesia que aún hay vestigios de esa iglesia en el Medio Oriente. Es la iglesia más pobre, la iglesia más perseguida, la iglesia que sufrió más. Esa iglesia aún hay registros de ella. De la gran iglesia de Éfeso no hay ningún registro. De la gran iglesia donde todos eran los mejores iglesias del momento, donde predicaban los mejores pastores, donde estaba el dinero y todo eso, esa iglesia no hay ningún registro de ella. Porque abandonó lo que Dios le mandó a hacer. Y la iglesia que fue perseguida, pequeña y pobre, pero que siguió haciendo la voluntad del Padre, de esa iglesia aún se habla. Eso es lo que Dios nos mandó a hacer. El desafío es grande. Los desafíos pueden ser dolorosos, pueden ser muy, muy oscuros, pero Dios es más grande que nosotros. Dios es más grande que cualquier dificultad, que cualquier desafío. Confía en Dios.
no confíes en tu voluntad. Oremos al Señor. Padre eterno y buen Dios, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, porque sabemos que no estamos solos, que los desafíos que enfrentamos, que las dificultades a las que nos enfrentamos son para nuestro crecimiento. Y vamos a seguir creciendo en nuestra fe, crecimiento en comunión contigo, y podemos ir descansando al conocerte más a ti. Padre eterno, te rogamos por tu iglesia, por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, que nos bendigas, que nos ayudes y nos capacites para servirte y confiar en ti siempre. Ayúdanos tú, Señor, a descansar en tus promesas. Te lo pedimos para el nombre de Jesús. Amén.